Salam alaikum. Hola a todos. Mi nombre es Jamaluddin. Bienvenidos al Rincón de Shiraz. Después de mucho tiempo de ausencia, aquí estamos nuevamente con ustedes, queriendo compartirles algo desde el Rincón de Shiraz. Este día quisiéramos tocar un tema muy importante que está presente en todas las culturas, en todas las cosmovisiones y que de igual forma está muy presente en el Islam, que es el tema de la muerte. ¿Cómo vemos los musulmanes la muerte y cómo convivimos con ella día a día? Primero, hay un verso en el Sagrado Corán, el cual acostumbramos decir los musulmanes siempre que una persona muere, que es Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que quiere decir ciertamente de Dios somos y a Él volvemos. En este verso del Corán podemos resumir cómo es que vemos y entendemos la muerte en el Islam. Somos de Dios y a Él volvemos. Quiere decir que la muerte es ese regreso a la presencia divina. Es ese viaje a la presencia de Dios. Pero ese viaje al mismo tiempo es el origen. Por eso el verso dice, de Dios somos y a Él volvemos. Quiere decir que de Él pertenecemos y que en su momento de Él hemos emanado, de Él hemos llegado. En el Islam se cree que Dios, antes de crearnos en existencia física, y mismo antes de crear todo cuanto hay en el universo, creó todas las almas, y eso le llaman el Día de las Promesas. Creó todas las almas sacando toda esa descendencia de la espina dorsal del primer hombre, Adán, el cual todavía físicamente tampoco venía a la existencia, y reunió a todas las almas y les dijo, desde los primeros hasta los últimos, les dijo Dios Todopoderoso, ¿acaso no soy yo su Señor? Y todas las almas asentimos diciendo, sí, tú eres nuestro Señor, ¿no? Eso quiere decir que desde antes de venir a la existencia física, nuestro ser espiritual ya sabía que somos de Dios, sabía que Dios es el soberano y es el rey y el gobernante de todo cuanto hay en el universo. Después estas almas fueron depositadas en estos cuerpos físicos que hoy nos contienen y llegará un momento en el cual llegará la certeza, que es la muerte. Y ese momento en el cual llega la muerte, entendemos en el Islam que solamente es la muerte física, porque la vida espiritual es la vida eterna. Entonces uno, cuando se encuentra en su lecho de muerte, se encontrará con sus buenas acciones y con sus malas acciones. En el Islam se cree que cuando uno muere, pues se hace el rito funerario, lo cual es un rito muy sencillo, en el cual se lava el cuerpo con un rito religioso islámico, se lava el cuerpo y ya una vez que ha sido lavado el cuerpo, con solo unas pocas telas blancas, 3 5 7 telas blancas, se envuelve el cuerpo y es depositado en la tumba, una tumba de preferencia sin un ataúd, es decir, que el cuerpo toque directamente la tierra, se perfuma el cuerpo, no se le ponen anillos, no se le ponen cadenas, no se le pone una ropa especial, sino todos son enterrados en el Islam con esa mortaja blanca, tanto hombres como mujeres. Entonces cuando se hace el embalsamiento, bueno, más bien el lavado del cuerpo, después se procede a hacer una oración fúnebre, que es una oración muy, muy breve, dura escasos minutos. Se entierra el cuerpo y ya cuando se entierra el cuerpo, se cree que se hace un gran silencio, porque es el momento en el cual el hombre se encontrará con sus acciones, tanto buenas como malas. Lo primero será un ángel que vendrá a preguntarle en la tumba al hombre quién es tu Señor, ¿no?
El ángel se aparecerá y te dirá: ¿quién es tu Señor? Y ya el creyente dirá: pues mi Señor es Dios, mi Señor es Allah. Y preguntará: ¿quién es tu profeta? Y uno responderá acerca de la tradición espiritual que uno ha seguido. Después, en relación de sus acciones, sean buenas, sean malas, si son buenas, se abrirá una ventana hacia el paraíso, hacia la eternidad, donde uno en su lecho de descanso podrá sentir el olor del paraíso, podrá sentir la frescura, los colores, la luz de la eternidad. Y si sus acciones fueron malas, si sus acciones fueron reprobables, entonces uno experimentará una parte del castigo, del tormento que le espera en la próxima vida. Nosotros en el Islam creemos, parte de nuestros pilares de la fe es creer en el infierno, creer en el cielo. Que si bien muchos lo consideran de una forma literal, de que hay un paraíso, de que hay un infierno, algunas otras posturas dentro del Islam consideran que solamente es alegórico, que solamente es una ejemplificación de lo que hay en la eternidad, puesto que en la eternidad lo que hay nadie lo ha visto. Y como decía o dice el profeta Muhammad sallam, lo que hay en el paraíso no hay ojo humano que lo haya visto. Y lo que hay en el paraíso no se parece nada a lo que hay en el dunya. Entonces, quiere decir que lo que hay en la eternidad es completamente distinto y que no puede ser conceptualizado mediante la experiencia sensorial que tenemos en este dunya. Pero Allah en el Sagrado Corán habla de un jardín eterno por el cual en sus suelos corren ríos, en el cual se siente un frescor, una tranquilidad, una paz. Y también habla de un infierno en el cual uno recibe todo tipo de castigos en función de sus acciones. Ahora, para el creyente, ¿qué significa la muerte? Para el creyente la muerte significa la unión con Dios Todopoderoso. Es por eso que para el creyente la muerte no resulta algo a lo cual deba temerle, algo a lo cual deba sentir eh, preocupación, sino al contrario. Sabe que en el momento que llegue, uno la recibirá pues con los brazos abiertos, sabiendo que solamente es una etapa breve que nos prepara a la siguiente etapa, que es la etapa de la eternidad. La etapa en la cual ya no hay cuerpo físico, pero sí el alma vuela hacia la presencia divina para unirse en amor con el amado Allah subhanahu wa ta'ala. Realmente es muy interesante este tema de la muerte, porque el creyente sí anhela el paraíso, sí anhela la recompensa, pero más que anhelar la recompensa, anhela la unión. Se siente en este mundo, lo expresa el profeta con unas palabras muy bellas, dice: para el creyente, el mundo físico es una jaula que se abre en el momento de la muerte. Así vive esta experiencia el creyente. El mundo que conocemos lo vive como una jaula en el cual él se siente atrapado, en el cual él se siente, no vamos a decir que inconfortable, porque tiene todo lo que necesita a nivel físico, pero sabe que su alma se quiere o anhela expandirse más allá de esa jaula para entregarse a la eternidad, como cuando un pez está en una pecera y de pronto lo pasas al océano, ¿no? De esa forma podríamos entender cómo vive y cómo siente la muerte y su relación con ella el creyente. Como cuando uno está en una pecera y de pronto de esa pecera te pasan al océano. Así ve la muerte el creyente.
El creyente ve la muerte de esa forma. Es por eso que hay una historia que cuenta el profeta que dice que cuando los creyentes estén en el paraíso, en medio de todos los deleites, en medio de todo el gozo, en medio de todo, Allah subhanahu wa ta'ala les preguntará, Dios Todopoderoso les preguntará a los creyentes que si están satisfechos con lo que tienen. Los creyentes dirán, claro que estamos satisfechos, ¿no? ¿Qué más podríamos pedir, no? Y Allah les dirá, ¿no quieren algo más? Y los creyentes dirán, ¿qué más podemos tener? ¿Acaso hay algo más después de tener este confort y esta paz de estar ante tu presencia? Y Allah les dirá, sí, hay algo más. Dice, hoy correré el velo que separa a ustedes de mí para que puedan contemplarme. Entonces Allah levantará o correrá el velo y los creyentes podrán fundirse en esa visión de la presencia divina. Es muy, muy bello y muy interesante. Por eso es que los creyentes no ven la muerte como algo doloroso, ¿no? Es por eso que los creyentes, el luto dura poco, ¿no? Porque sabemos que es solamente un proceso. Después la gente muere y una de las buenas costumbres que tenemos los musulmanes es de visitar a nuestros familiares, a nuestros cercanos que han pasado a la otra vida. Uno les visita, les recita el Sagrado Corán, les hace alguna súplica, les da el saludo, porque sabemos que aunque físicamente no están, a nivel espiritual se encuentran ahí en espera. Y en espera es relativo, ¿no? Porque se cree en el Islam que cuando todos seamos enterrados, seremos devueltos a la vida para ir el día del levantamiento. El Yom al-Qiyamah, el día del levantamiento, nos levantaremos de las tumbas e iremos ante la presencia de Dios para ser juzgados. Ajá. Pero esto es relativo. Esto es relativo puesto que el tiempo y el espacio no existen o no significa nada ante la presencia de Dios. Existen como una medida para nosotros, pero no ante la presencia de Dios. Entonces, cuando nos preguntamos en qué momento se va a llevar a cabo el día del juicio, podemos decir que cuando llegue o que realmente está sucediendo o que realmente sucedió. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor del tiempo, Dios es el Señor del tiempo. Y el tiempo, el espacio no significa nada para Él, ¿no? Pero como creyentes, como musulmanes, leemos el Corán y que nos dice el Corán que el día del juicio todas las almas comparecerán ante Allah, todas vestidas de blanco. Por eso es que la mortaja es blanca para todos, que eso representa nuestra igualdad y que nos presentaremos ante Dios sin absolutamente nada. Por eso es que no se lleva ropa especial, ni el más millonario, ni el más poderoso, nada, todos con esa mortaja blanca, que representa nuestra igualdad y nuestra unidad, como una sola como una sola humanidad que proviene del mismo origen y que regresa al mismo destino, del mismo origen y hacia el mismo destino. El origen es Allah, el destino es Allah. Y esto solamente es un viaje. Por eso el profeta Salatu Salam decía, vive esta vida como si fueras un viajero o estuvieras de paso. Y así es como uno debe de vivir esta vida. Y sabiendo que esta vida solamente es hoy, solo es este momento. Es lo único que tenemos, este instante. Para el creyente no hay pasado y no hay futuro. El pasado se queda en Allah. Y el futuro, pues también es de Allah, no lo podemos conocer. Entonces la única riqueza que nos queda es lo que hay en este preciso instante. Eso es todo lo que tenemos. Y ese instante pasa ya. Entonces era importante el poder hablar de este tema, ¿no? El poder hablar de la muerte, puesto que es un tema que está presente
en todas las personas, en todas las culturas, y que es muy bello el poder transmitir qué es lo que dice el Islam acerca de ello, ¿no? Esa música de fondo que hay, que es de un ney, de una flauta, hay una historia muy bella que habla acerca del, del, de la relación del hombre, o una analogía del hombre con esta flauta, ¿no? Esa flauta es un pedazo de caña, un pedazo de junco, un pedazo de madera, ¿no? Que dice que este pedazo de madera algún momento estuvo unido a su naturaleza, ¿no? Y después fue cortada de su naturaleza, de donde pertenecía, y con ese pedazo de madera se hace este ney, ¿no? Esta flauta, y por eso esa melodía que tiene es una melodía como de sollozo, como de anhelo, es como tiene un quejido, como si estuviese sollozando, ¿no? Y dicen que de esa misma forma es como solloza el alma, el haber sido separada de su naturaleza, que es Allah, y con ese sollozo implora el poder regresar a esa naturaleza de la cual fue separado, ¿no? Y esa separación es este mundo. Bueno, es una historia bella, ¿no? Los musulmanes, los sufis, siempre hablan mucho acerca de la muerte, ¿no? Se trata de recordar la muerte. Por eso hay ese dicho del profeta que dice, muere antes de morir. Ajá, muere tus deseos, muere tu ego antes de morir para poderte realizar en Allah, para poder aniquilarte en Dios antes de que llegue la muerte, ¿no? Cuando uno muere lo entierran sobre el costado derecho, viendo en dirección hacia la Kaaba, hacia la Meca. Entonces cuando uno duerme, que se considera que cuando uno duerme es como una pequeña muerte, porque uno se desconecta del dunya y uno no sabe si va a volver o no va a volver, ¿no? Entonces cuando uno duerme siempre hace una súplica, ¿no? Una súplica que enseñó el profeta que dice, Allahumma bismika amutu wa ahya, ¿no? Oh Allah, en tu nombre morimos y vivimos, ¿no? Es como una duda que el profeta hacía antes de dormir, considerando que era como una muerte menor, el sueño, y después la muerte mayor, que es el momento en el que ya no se despertará hasta que uno se despierte en el día de levantamiento enfrente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de la misma forma que en el sueño, que cuando uno duerme, uno no tiene conciencia, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado. Si 1 hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas, ¿no? A veces te pasa que te duermes y despiertas y dices, ay, ¿a poco me dormí 5 horas, ¿no? Dices, yo sentí que fueron 5 minutos, ¿no? Pues de esa misma forma será la muerte en relación a el levantamiento ante Allah. Uno dormirá en su muerte, en su lecho, durante el tiempo que tenga que ser y sentirá que fue solamente un instante. Ese es otro elemento interesante. Y podemos seguir hablando de cosas interesantes acerca de la muerte en el Islam. Se considera, por ejemplo, que en el Islam eh, la tierra no descompone los cuerpos ni de los profetas ni de la gente santa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se cree también que las almas purificadas escuchan las oraciones, las recitaciones de la gente cuando va a visitarles, ¿no? En la muerte hay una vida espiritual. Por eso cuando el profeta Mohammed Salem hace el viaje nocturno, hace ese viaje hacia la presencia divina, ve, por ejemplo, al profeta Moisés en su tumba que está rezando, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esto? Es porque hay una vida espiritual dentro de esa muerte, de ese lugar de descanso, ¿no? Entonces hay mucha simbología en la muerte, ¿no? Es algo que en el Corán se llama la certeza, ¿no? Dice, adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza, que la certeza es esa muerte. Y hay una práctica que el profeta Mohammed Salatu Wasalam hacía,
que hacen también muchos musulmanes y muchos sufis, que es que en la oración del amanecer se recuestan sobre el costado derecho y piensan durante esos instantes en el momento de la muerte, ¿no? Hacen una súplica donde recitan este verso, ¿no? وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Y alhamdulillah, ¿no? Esto es algo que queríamos transmitir, inshallah, que sea de beneficio para todos los que lo puedan ver. Y bueno, aquí es el Rincón de Shiraz. Yo soy Jamaluddin. Que la paz y las bendiciones de Allah esté con ustedes. Salamu alaikum.